El día de hoy vamos a conversar un poquito sobre lo que son el reciclado con emulsiones asfálticas. Vamos a hablar sobre reciclados a profundidad. Cuando hablamos de reciclados a profundidad estabilizados, en este caso con emulsiones asfálticas, porque existen también reciclados a profundidad estabilizados con asfalto, que son otras tecnologías, estamos hablando de una tecnología que nos permite reutilizar materiales que ya cumplieron su ciclo de vida. Y hoy en día, este tipo de tecnologías donde se utilizan pues materiales reciclados, materiales que ya atendieron su tiempo de vida, está muy de moda, justamente porque hablamos de soluciones verdes, soluciones que no impactan al medio ambiente, ya que lo que estamos haciendo es reutilizar los mismos materiales con los que ya trabajamos hace tiempo atrás y que probablemente cuando empezamos a hacer este tipo de trabajos, pues ya se encuentran fatigados y necesitamos hacer un tratamiento para que estos puedan volver a ofrecer un ciclo de vida más, ¿no? Entonces, en este tipo de tecnologías donde se emplea mucho el reciclado, siempre hablamos de que el asfalto pues, es un material 100% reciclable. Entonces, las carpetas asfálticas totalmente envejecidas de nuestros pavimentos y también los materiales granulares de base tienen esa gran ventaja de poder ser reciclados en su totalidad. Entonces, una de las tecnologías que se utiliza para reciclar tanto estos materiales de carpeta asfáltica totalmente envejecida como materiales de base que ya cumplieron su ciclo de vida, es la de realizar estos reciclados a profundidad utilizando pues la tecnología de estabilizarlos con emulsiones asfálticas. ¿Ok? Esta tecnología de reciclados la podemos realizar ya sea in situ, es decir, en la misma plataforma de carretera, en la misma superficie de carretera, o también podríamos realizarlo a través de una planta móvil, ¿no? Es decir, sacamos todo el material que tenemos que reciclar, lo llevamos o transportamos a una planta móvil donde vamos a hacer todo el proceso de reciclaje y luego nuevamente este material reciclado vuelve a la carretera para ser conformado, compactado y así obtener pues una capa de base reciclada. Obviamente esta segunda opción es mucho más cara porque implica pues extracción de los materiales, transporte, procesamiento y todo ello conlleva a mayores costos. Entonces, lo que más se suele hacer hoy en día por temas de costos y hacer que estas tecnologías sean pues muy rentables es el tema de los reciclados in situ. ¿Ok? Eh, Esta solución también nos permite obtener principalmente grandes beneficios de ahorros en lo que es la producción de agregados, ya sea para material de base y también los costos de transporte, porque cada vez se nos hacen pues más difícil el obtener canteras de materiales para utilizar en la construcción de carreteras. Entonces, el hecho de reutilizarlos es una opción muy beneficiosa y muy ventajosa en términos de costo-beneficio. ¿Ok? Y una de las cosas que también podemos hacer en este tipo de trabajos de reciclados, cuando hablamos de reciclados básicamente de la carpeta asfáltica, y es decir, estoy hablando de reciclado 100% en frío, es decir, mezclas asfálticas en frío, es que podemos utilizar incluso agentes rejuvenecedores, ¿no? Entonces existen una serie también de productos químicos o también conocidos como agentes rejuvenecedores que los podemos adicionar en este proceso de reciclaje, de manera que van a dar pues al asfalto mejores prestaciones, ya que estas se encuentran pues totalmente envejecidas, totalmente oxidadas. Entonces estos agentes rejuvenecedores en combinación con las emulsiones asfálticas van a hacer que estos asfaltos pues trabajen de mejor manera y no presenten una rigidez tan elevada. ¿Ok? Dicho esto, podríamos decir que el objetivo principal de los trabajos de reciclado, en este caso con emulsiones asfálticas, principia en generar la cohesión entre las partículas componentes de la mezcla de agregados. O sea, esa es se podría decir, esa es la clave de los trabajos de reciclado con emulsión. Y dentro de esta clave de los trabajos de reciclado con emulsión es que la emulsión asfáltica
trabaja tanto en la fracción fina como en la fracción gruesa de los agregados. Es decir, trabaja en todo el conjunto de agregados. No está enfocado únicamente a la fracción fina. Existen algunas tecnologías que se enfocan más hacia la fracción fina, más hacia el mástil, dejando de lado la fracción gruesa. En este caso de las emulsiones, no, las emulsiones se enfocan a todo el conjunto, entonces genera un recubrimiento total en todas las partículas de los agregados, ya sean gruesos y finos, y hace que estos generen pues una cohesión, ¿ok? Y al generar también un recubrimiento en todas las partículas del agregado, también previene o disminuye la penetración del agua, ¿no? Y con esto también vamos a evitar la reducción del suelo debido a la acción del agua. ¿Ok? Desde el punto de vista de condiciones climáticas para poder hacer estos trabajos, lo recomendable siempre es estar con condiciones pues arriba de 0 grados. En muchas obras o en muchas partidas de ingeniería siempre tenemos como una limitante la condición climática y muchos trabajos nos piden pues que la condición climática debe ser superior a 10 grados y en ascenso. Casi en todas las partidas de pavimentación tenemos esas condicionantes. Inclusive existen algunas tecnologías de reciclado donde nos dicen, oye, lo ideal es que las condiciones de temperatura estén arriba de 15 grados y ese tipo de condicionantes. En el caso de las emulsiones, lo importante es que estemos por encima de los 0 grados, o sea, por encima de la temperatura de congelamiento. Lo recomendable sería superior a 5 grados para trabajar con tranquilidad, sin ningún problema. ¿Esto por qué? Porque obviamente las emulsiones asfálticas por debajo de 0 grados por la presencia de agua que tienen dentro de su composición, estas pues entran a una fase de congelamiento y se podría generar la rotura. Entonces, lo que se trata básicamente es de evitar ese tema de entrar a la fase de congelamiento y trabajar pues a una temperatura que la emulsión esté en su estado líquido, ¿no? Ok, una de las ventajas también muy importantes, que es importante mencionarlo, es que en este tipo de tecnologías de reciclado con el uso de emulsiones asfálticas, eh, vamos, vamos a disminuir o prácticamente eliminar el riesgo de accidentes a los operadores. ¿Por qué? Porque es una tecnología que la trabajamos a temperatura ambiente. ¿Okay? Si vamos a estar en una zona, por decir, no sé, en altura, y vamos a estar a 10 grados o a 5 grados de temperatura, la vamos a trabajar a esa temperatura de la emulsión. No necesitamos calentar para nada la emulsión. Es más, cuanto más fría la emulsión en trabajos de reciclado, el recubrimiento de la emulsión es mucho mejor. Entonces, eso es muy importante porque igual existen otras tecnologías en donde el asfalto pues hay que calentarlo hasta 170 grados y eso hay que trabajarlo en caliente para lograr que los procesos de reciclaje sean los adecuados, ¿no? En este caso, no, en este caso es muy sencillo, es trabajar básicamente a temperatura ambiente y con ello también, como no necesitamos calentar, evitamos el tema de consumo de combustibles fósiles que también pues contaminan al medio ambiente y con eso lo que hacemos es un aporte de disminución en nuestra huella de carbono. En esta presentación nos vamos a enfocar mucho a lo que es el reciclado in situ. Como les decía, no me voy a enfocar a lo que es el reciclado en planta de asfalto o en planta de suelos. ¿Por qué? Porque les decía, en este caso de los reciclados a profundidad, en términos de costo-beneficio, los reciclados in situ pues son los que tienen mayores ventajas desde ese punto de vista. Si bien es cierto que en un reciclado en planta uno puede tener mayores controles, mayores cuidados, seleccionar los materiales, inclusive incrementar material de cantera, de manera de ajustar las granulometrías y todo ello y lograr pues mejores resultados del material reciclado. Ese tipo de trabajos también se pueden hacer in situ. In situ se puede también agregar materiales granulares para poder lograr pues una mejor gradación, para poder lograr un mejor comportamiento en la mezcla. O sea, no necesariamente tiene que ser el material tal cual encuentro en la carretera y es tal cual lo reciclo. También puedo adicionar materiales para poder hacer este proceso de reciclaje. ¿Ok? Entonces, hablando de reciclado in situ, en esta imagen ustedes pueden ver pues básicamente el esquema de una recicladora donde vemos la carpeta asfáltica totalmente deteriorada, vemos una carpeta asfáltica con presencia de grietas, estos ya no son fisuras, son grietas,
En muchos de los casos son carpetas pues con presencia de fallas de tipo piel de cocodrilo. Y en algunos casos incluso podemos encontrar carpetas asfálticas en donde ya tenemos deterioros hasta el nivel de base, ¿no? Tenemos baches, en otras palabras. En ese tipo de pavimentos deteriorados podemos utilizar esta tecnología para poder reciclarlo y así reutilizar pues esa carpeta asfáltica totalmente envejecida e inclusive parte de la base que ya se encuentra pues fatigada por el tiempo en servicio. Entonces, lo que hacemos aquí es básicamente, entramos con el tambor fresador de la recicladora y trituramos los agregados. Ahí el tema de la granulometría la vamos a lograr básicamente con la velocidad de la recicladora y agarramos la profundidad de reciclado que necesitamos realizar el trabajo y hacemos la inyección de la emulsión asfáltica más el agua. Hacemos esa inyección, aquí se genera prácticamente una mezcla homogénea entre el agua, la emulsión y el agregado, entonces nos va a dar con una humedad un poquito arriba del contenido de humedad óptimo de compactación, que nos permita ejecutar pues las labores del perfilado y proceder también con la compactación. ¿Ok? Entonces, siempre cuando hablamos de tecnologías en pavimentación o en todo lo que se refiere a ingeniería, siempre tenemos que hablar un poco sobre el diseño, porque es importante conocer el diseño, es importante tener un buen diseño de mezcla. Entonces, acá vamos a tocar de manera muy general sobre el tema del diseño, porque este tema de diseño ya lo hemos tocado en un webinar anterior. Sin embargo, yo sé que muchos de los que están aquí presentes probablemente no han estado acompañando el anterior, entonces vamos a tocar algo de manera muy general, muy rápida. Referente al método de diseño que utilizamos para estos trabajos de reciclado, utilizamos la metodología del Marshall modificado Illinois. ¿Ok? Se utiliza esta metodología porque es una metodología súper sencilla, es una metodología muy disponible, se podría decir casi en todos los laboratorios y en cualquier parte de nuestro país. Es una metodología muy fácil de trabajar, muy amigable y muy fácil de entenderlo y que podemos replicarlo en cualquier parte, ¿no? Entonces, además de ello, además de utilizar esta metodología, utilizamos pues una serie de manuales que nos pueden ayudar también a tomar las mejores decisiones en este tema de reciclado. Si existen una serie de manuales como estos de reciclado en frío con emulsiones o estos que son de LARRA, de la NAPA, que son material bibliográfico bastante interesante que nos puede dar muchas pautas en términos de granulometrías para obtener el mejor reciclado, las mejores prácticas en términos de mezclado, procesos de colocación y todo ello. Entonces es importante apoyarse en toda esta bibliografía que existe al respecto para poder hacer un trabajo mucho más eficiente. Entonces, nosotros en la parte del diseño nos enfocamos más en el manual del Instituto del Asfalto y utilizamos el método del Marshall modificado Illinois, ¿no? En donde lo primero que tenemos que ver para el diseño son los materiales. Entonces, cuando hablamos de materiales y estamos hablando de un reciclado a profundidad, estamos hablando de la carpeta asfáltica totalmente envejecida y ya estamos hablando de parte de la base granular existente. ¿Ok? Entonces, necesitamos una muestra del material de la carpeta asfáltica o del material fresado, se podría decir. Entonces, tenemos el material de RAF, que es la carpeta asfáltica totalmente envejecida, y tenemos el material de base que obtenemos pues, de la carretera. Entonces, hay que hacer la caracterización de esos materiales, hay que verificar sus propiedades, tanto de RAF como del material de base. ¿Ok? Se verifican todas sus características, granulometría, pesos específicos, en el caso de la base de repente puede tener algo de plasticidad, los pesos unitarios, en fin, todas las características de los materiales. También tenemos que verificar las características de la emulsión asfáltica, verificar que esta emulsión esté cumpliendo con todas las propiedades que requerimos para poder hacer estos trabajos de reciclado, ¿no? Entonces se verifica igual sus propiedades, tanto en la emulsión como en el asfalto residual, ¿no? Y verificamos pues lo que es ductilidad, penetración, punto de ablandamiento. Inclusive, cuando uno hace un trabajo de reciclado y vamos a reciclar y vamos a utilizar
el material 100% reciclado como mezcla en frío, 100% reciclado, es importante, inclusive este material de RAF, hacer una recuperación del ligante asfáltico y ese ligante asfáltico recuperado, verificar sus propiedades, verificar qué tanto bajó su penetración, qué tanto subió su viscosidad. ¿Para qué? Para darnos cuenta qué tan rígido está ese ligante asfáltico. ¿Ok? Y en base a la rigidez que tenga este ligante asfáltico, ver pues qué tipo de aditivo puedo utilizar como rejuvenecedor y en qué porcentajes puedo utilizar como rejuvenecedor. Entonces existen también una serie de metodologías de poder determinar, por ejemplo, el porcentaje de rejuvenecedor en función al tipo de rejuvenecedor también que se utiliza para poder hacer pues que este asfalto que presente una rigidez mucho más elevada tienda a bajar su rigidez y en combinación con las emulsiones que va a trabaje pues con una solución muy flexible y muy eficiente. ¿Ok? Posterior a hacer el control de calidad en los materiales o verificar las propiedades de estos, lo que hacemos son pues los ensayos de recubrimiento. Esto es fundamental y esto inclusive del último webinar de estabilización de suelos tuve varios correos, varias llamadas, inclusive pidiendo más o menos cómo era el procedimiento que se hacían principalmente algunos colegas de Brasil. Entonces, aquí es importante empezar a trabajar pues con un porcentaje de emulsión que uno por experiencia ya tiene una intuición de que esto va a estar muy cerca al porcentaje de emulsión que es la que me va a salir como la cantidad óptima de emulsión en mi diseño de mezcla. Entonces uno sale con ese porcentaje y lo que va variando es el porcentaje de agua. Entonces, y ahí, en función a esa variación del porcentaje de agua, uno ya se da cuenta también cuál es el recubrimiento que va a ir logrando de la mezcla. Entonces, ese es uno de los primeros puntos de partida, ver el tema de recubrimiento. Si voy a lograr un buen recubrimiento o no voy a lograr un buen recubrimiento. Entonces, una vez que se tiene ese recubrimiento logrado adecuadamente, se pasa a determinar el porcentaje de humedad óptimo de compactación. Lo mismo, aquí lo que vamos a es utilizar las proporciones en función al espesor de la carpeta asfáltica que va a ser reciclada y en función al espesor del material de base. Por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo de que voy a reciclar un espesor de carpeta asfáltica de 10 centímetros y voy a agarrar pues de la base granular otros 10 centímetros. Por lo tanto, tengo 50% de la carpeta asfáltica y 50% de la base granular. Entonces, cuando hacemos el diseño tenemos que utilizar justamente los materiales en esas proporciones. Inclusive cuando hacemos la toma de muestras en campo para hacer el diseño, tenemos que tomar justamente el material de base específicamente de esos 10 centímetros. No es que podemos sacar la muestra de repente la base es 20 centímetros, no es que puedo sacar de todos los 20, no, tengo que sacar específicamente de esa capa superficial de los 10 centímetros que está en contacto ya con la carpeta asfáltica. ¿Por qué? Porque en el momento que vamos a ejecutar el trabajo, la recicladora lo que va a agarrar es específicamente esos 10 centímetros de carpeta asfáltica y de base. Entonces tenemos que sacar esos materiales en estas proporciones y en función a la ubicación de estos, como les decía, la carpeta asfáltica total y la base los últimos 10 centímetros, lo que está en contacto con el asfalto. Entonces, ahí para definir el porcentaje de humedad óptimo, como les decía, igual que en el caso anterior, utilizamos ese porcentaje de emulsión que ya estamos colocando, por ejemplo, el 3% podría ser, colocamos un 3% de emulsión y vamos variando la cantidad de agua y vamos determinando pues los diferentes cuerpos de prueba con diferentes contenidos de humedad. Una vez que determinamos esos contenidos de humedad, vamos a trazar una curva en donde tenemos los diferentes porcentajes de humedad y los valores de estabilidad que vamos a llegar. Una vez que tenemos esto, podemos determinar cuál es el contenido de humedad óptimo de compactación al valor de estabilidad máximo y con ello pasamos a compactar los cuerpos de prueba ya con los diferentes porcentajes de emulsión. Entonces, aquí lo que hemos determinado en el caso anterior es básicamente el contenido de humedad óptimo de compactación. Y luego lo que vamos a hacer ya también es determinar el contenido óptimo de asfalto residual. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ya utilizar ese contenido de humedad óptimo de compactación para todas las variaciones en contenido de asfalto y vamos a empezar a preparar los cuerpos de prueba para los diferentes contenidos de asfalto que vamos a someterlos en prueba.
Entonces podemos utilizar, normalmente se utiliza 5 contenidos de asfalto. Si ustedes ya tienen mucha experiencia en ello y están haciendo trabajos de diseño de estabilizaciones, pues todos los días pueden utilizar de repente incluso solo 4 pruebas, porque ustedes ya saben más o menos en qué rango va a estar el contenido óptimo de asfalto. Pero si no están en contacto diario con esto, lo que les recomiendo es siempre trabajar con 5 puntos o con 5 contenidos diferentes de ligante asfáltico. Entonces, para cada contenido de ligante asfáltico se hace tres cuerpos de prueba, ¿ok? Estos cuerpos de prueba, una vez compactados, se dejan curar o se dejan a temperatura ambiente por 24 horas dentro de los moldes. Es importante que no lo retiren de los moldes. Se deja por 24 horas dentro de los moldes y posteriormente se coloca por otras 24 horas en un horno a 38 grados. Esto es lo que establece la norma. Posterior a eso, recién son sacados los cuerpos de prueba ya del horno y se separan los grupos de 2 para hacer los ensayos en la condición seca y los otros grupos de 2 en la condición saturada. Entonces, en la condición seca uno puede determinar los parámetros volumétricos y romperlos y determinar la estabilidad de los cuerpos de prueba. En la condición saturada lo que uno tiene que hacer es saturar los cuerpos de prueba. La saturación es importante que tengan en consideración esto, se hace a 100 milímetros de mercurio de presión y por un periodo de 1 hora. ¿Para qué? Para que estén bien saturados los cuerpos de prueba, porque se podría decir que esta es la prueba de fuego, este es el punto donde puede fallar. ¿Ok? Y justamente para darle una mayor resistencia a la acción del agua por el efecto de la saturación, es el hecho también en los diseños de mezcla de trabajos de reciclado, utilizar porcentajes de cemento. Normalmente yo recomiendo trabajar con porcentajes muy bajos, porcentajes de 0.5% en promedio, ¿no? Pese a que la norma inclusive contempla porcentajes hasta del 2% de cemento. La verdad yo prefiero trabajar con porcentajes muy bajos. ¿Por qué? Porque a mayores porcentajes de cemento lo que generamos es mayor rigidez. Entonces, si mayor rigidez después puede traernos consecuencias en algunas presencias de fisuras o microfisuras que después pues, pueden traernos algunos problemas, principalmente cuando encima de la capa estabilizada va a ir simplemente un tratamiento superficial, como podría ser un micropavimento o en el Glorresil, ¿no? Entonces, es importante utilizar la cantidad de cemento básicamente para darle las propiedades hidráulicas, cantidades bien pequeñas. Posterior al tema de saturación, pasamos a determinar la volumetría, los pesos específicos, y hacemos la rotura de las briquetas en la prensa Marshall y determinamos pues su estabilidad de estos cuerpos de prueba. Entonces, una vez que hacemos ese trabajo, lo que vamos a tener es justamente estos datos para los diferentes contenidos de asfalto residual. Ojo, estoy hablando de asfalto residual, es importante esto. No confundamos el asfalto residual con el porcentaje de emulsión, porque recordemos que el asfalto residual en una emulsión es básicamente el 60% en el caso de las emulsiones de rotura lenta. ¿Ok? Inclusive nuestra norma, la CG 2013, para el caso de emulsiones de rotura lenta, como asfalto residual, lo mínimo que contempla es básicamente 57%. Ok, entonces es importante tenerlo eso presente. Entonces, ¿por qué? Porque aquí tenemos en la emulsión tenemos solo el 60% de asfalto y tenemos un 40% aproximadamente de agua. Entonces tenemos que trabajar con el tema del contenido de asfalto residual. Entonces si yo estoy hablando, por ejemplo, aquí alrededor de 2.2% de asfalto residual, estamos hablando de que esto representa más o menos 3.5% de emulsión asfáltica. ¿Okay? Entonces determinamos las densidades, determinamos los porcentajes de vacíos, determinamos la humedad absorbida, determinamos los cambios de estabilidad. Esto en función a que haber determinado tanto la estabilidad seca como la estabilidad húmeda, y ahí podemos determinar cuánto hubo de cambio de estabilidad. Como criterio de diseño, se considera el mismo que se considera para estabilización de suelos, que el cambio de estabilidad tiene que ser menor al 50%. Eso es fundamental. Si nosotros queremos una base reciclada con una resistencia mucho mayor, con una resistencia al agua mucho mayor,
podemos limitar pues estos porcentajes de cambio de estabilidad a valores menores. La norma lo que te pide es 50%, pero eso ya depende de cada diseñador. Un diseñador puede decir, oye, no, es que yo necesito que esto sea mucho más resistente al agua, entonces de repente le voy a poner como un límite máximo del 35%, ¿no? Pero ese es básicamente ya un criterio del proyectista o del diseñador. Como norma es 50%. Entonces, una vez que se obtienen esos datos, básicamente lo que pasamos es hacer los gráficos similares a los que se utiliza al hacer un diseño de mezclas en frío. Entonces, tenemos el asfalto residual en función a todos los otros parámetros, como son la estabilidad seca, la estabilidad saturada, el cambio de estabilidad, los vacíos totales, la humedad absorbida, en fin. Teniendo todos estos parámetros podemos saber, pues, inclusive determinar si el porcentaje de asfalto óptimo nos va a presentar las mayores densidades o inclusive nos va a presentar los menores vacíos, porque no solamente es el criterio del cambio de estabilidad, sino también existen estos criterios de obtener pues una densidad seca que sea la mayor posible, ¿no? Entonces, para poder obtener el mejor beneficio de este trabajo de reciclado. Entonces, con ello, ya con los gráficos, el diseñador va a estar en la capacidad de determinar todas las propiedades para los diferentes contenidos de emulsión que él escoge. En este caso, por ejemplo, hemos escogido un contenido óptimo de asfalto residual de 2%, que equivale a 3.3% de emulsión asfáltica. Y como en todo diseño de pavimentos, siempre tenemos, o en todo diseño de mezclas, en este caso siempre tenemos el más menos, ¿no? Y acá hay un más menos 0.2%, entonces de 2 a 1.8 hacia la parte inferior y a 2.2 hacia la parte superior, y determinamos pues sus densidades, y lo que les decía, lo más importante es verificar este cambio de estabilidad, que el cambio de estabilidad sea menor al 50%. Como les decía, si ustedes quieren mayor resistencia al agua, este cambio de estabilidad pueden limitarlo en menores porcentajes. ¿Ok? Una vez que tenemos ya el diseño hecho, es importante que este diseño tengamos que probarlo en campo, es importante que este diseño tengamos que verificarlo en campo, que realmente estamos cumpliendo las propiedades volumétricas y estamos alcanzando a los valores de estabilidad que hemos previsto en la fase de diseño. Eso es muy importante. Entonces, cuando hablábamos de reciclado, hablábamos básicamente, podríamos decir, dos casos, ¿no? Un caso es que nosotros tengamos, aquí tenemos la base granular, tenemos la carpeta asfáltica totalmente fatigada, una carpeta asfáltica piel de cocodrilo, y de repente pues decimos, oye, si vamos a reciclar este material, esta carpeta asfáltica y esta base, y el coeficiente estructural que vamos a obtener de este material reciclado, de repente va a ser, no sé, un 0.20, un 0.22, pero ese coeficiente estructural para mí no es suficiente para poder atender la demanda de tráfico que yo tengo a futuro, en los próximos 10 años o en los próximos 15 años, no sé, el tiempo que estoy diseñando para esta solución, o de repente 5 años, no lo sé, eso va a depender del tiempo de diseño que tengan previsto. Entonces, ustedes podrían decir, oye, no voy a alcanzar. ¿Por qué? Porque también el problema es que la carpeta asfáltica la tengo tan fatigada, y cuando entro con la recicladora, la granulometría, se me queda una granulometría como que muy abierta, no existe un buen empaquetamiento, me está faltando fracción de agregados finos y todo ello, entonces se me complica la cosa. Entonces, hay casos en donde vamos a tener que colocar, por ejemplo, material de aporte, o sea que no va a ser 100% reciclado. Vamos a reciclar, pero además vamos a utilizar un material nuevo, un material de aporte, que normalmente lo que se utiliza es una piedra chancada, ¿ok? Y normalmente lo que suele utilizarse más de la piedra chancada es la fracción de la arena, la fracción de los finos, que es la que va a cubrir y la que va a intertrabar justamente todos esos espacios vacíos que nos dejen, pues, el tema del material de RAF que nos va a salir en tamaños un poco mayores, ¿no? Entonces, normalmente lo que suele utilizarse es ese tipo de material de aporte. Entonces, lo que hacemos en este primer tipo, por ejemplo, estamos hablando de la carpeta asfáltica envejecida, la base que ya cumplió su ciclo de vida y un material de aporte. Y todo ello va a entrar a la recicladora, se va a reciclar y vamos a obtener una base reciclada, estabilizada con la emulsión asfáltica, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de la carpeta asfáltica envejecida, podemos hablar de carpetas de este tipo. Esta es una fotografía, por ejemplo, de una carretera que ya presenta pues un nivel de deterioro muy severo. Inclusive esta parte es una de las partes, yo diría, menos dañadas porque habían sectores ya con presencia de huecos, baches, otros sectores con presencia de una falla de piel de cocodrilo generalizada en toda la plataforma. Pero bueno, ese es. Y acá igual se observa, aquí ustedes pueden observar igual una carpeta asfáltica con fallas del tipo piel de cocodrilo. Entonces, en este caso, por ejemplo, en este proyecto, lo que se hace es pues colocar un material granular. Entonces, se coloca un material granular en el espesor que se tiene previsto en diseño y luego se pasa al proceso de reciclaje. ¿Ok? Estos procesos de reciclaje, como les dije, no solamente se pueden hacer con emulsiones asfálticas, se pueden hacer con otras tecnologías, se hacen con otras tecnologías, pero lo que estamos hablando hoy en día es básicamente sobre las emulsiones asfálticas y al inicio les decía de todas las ventajas y los beneficios que esto trae consigo. Entonces, posteriormente a reciclado, lo que se hace es la conformación y uno ya tiene, pues, después de conformado y compactado, ya tiene el material totalmente reciclado, entonces tiene la base reciclada y estabilizada, ¿no? Otro caso es el caso de que a veces hay proyectos en los que uno dice, oye, lo que pasa es que tengo un proyecto y son proyectos de emergencia, son proyectos, muchos de estos casos, por ejemplo, proyectos de reconstrucción donde necesito dar una transitabilidad muy rápida a la carretera, porque tengo a veces carreteras pues que están en un estado de deterioro calamitoso, terrible, y que esto genera pues serios problemas de seguridad al usuario de la vía, entonces se requiere dar una solución bastante rápida, aunque esta solución de repente no va a ser muy duradera a largo plazo, de repente va a ser una solución a 5 años, de repente va a ser una solución a 6 años, pero resuelve el problema de manera rápida y a un costo muy económico, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, por ejemplo, ¿qué suele pasarse? Se tiene las carpetas asfálticas totalmente fatigadas, se tiene la base granular que ya cumplió su ciclo de vida y lo que se hace es básicamente reciclar lo existente, es decir, ir a la carretera tal cual está y proceder básicamente a reciclar y hacer la estabilización con la emulsión, sin realizar ningún aporte de material. ¿Ok? Entonces, en este caso, es igual, hay que hacer el diseño de mezcla. En este caso, por ejemplo, se obtuvo un diseño con un porcentaje de emulsión asfáltica de 3.1%, estamos hablando de asfalto residual de 1.9, ¿ok? Y estamos hablando de una carretera de estas características, igual, totalmente fatigada. Si ustedes observan, la carpeta asfáltica está completamente envejecida con fallas de piel de cocodrilo, lleno de parches, es decir, una carpeta que ya no tiene, que ya no tiene cómo poder ser mantenida o conservada, ¿no? Esto es una carpeta, una candidata a ser reciclada, pues, ¿no? No hay otra opción. Conforme les comenté también en los temas de reciclado, es importante contemplar porcentajes de cemento bastante pequeños. Como les decía, yo particularmente por experiencia suelo considerar porcentajes de cemento del 0.5% en promedio. A veces suelo bajar hasta 0.3 y a veces suelo subir hasta 0.8, pero jamás llegar al 1%, ¿no? Esto para evitar rigidizar el material que estamos reciclando y estabilizando. Entonces, en este caso, por ejemplo, en este proyecto, el porcentaje de cemento es de 0.5%. Entonces, es un porcentaje bastante bajo, motivo por el cual pues el esparcido no se puede hacer a través de equipos que hacen el esparcido del cemento, sino se hace un esparcido básicamente de las bolsas de cemento encima de la carpeta asfáltica totalmente envejecida como ustedes la ven, y luego el esparcido a través de rastrillos que lo hacen pues los trabajadores, ¿no? Entonces se hace un esparcido de manera homogénea en todo el área de reciclado, de manera que el cemento va a poder ser distribuido en todo el área de trabajo o en todo el área donde se va a hacer el trabajo de reciclado, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver cómo se hace el esparcido del cemento.
Ok, entonces espero que el video haya sido un poco más explicativo y yo creo que definitivamente el hecho de poder ver un video y poder ver unas imágenes nos deja las cosas mucho más claras del procedimiento de colocación o del procedimiento de trabajo de reciclado que se realiza en campo, ¿no? Entonces, como ustedes ven, el procedimiento es bastante sencillo, bastante rápido y se puede hacer de manera muy eficiente. Eh, ¿Ok? Acá vamos a ver algunas imágenes más. Este es por ejemplo, el trabajo de reciclado. Es el mismo proyecto donde vemos otro tren de reciclaje. Vemos otro camión, otra cisterna. Como les decía, las cisternas de emulsión no es que ustedes tengan que tener una cisterna exclusivamente para realizar este trabajo en obra, no.
Es básicamente la cisterna que lleva, que transporta la emulsión de la fábrica a la obra, es la que se encarga de conectarse a la recicladora y hacer el trabajo. Entonces, estas cisternas llegan, eh, son utilizadas para el proceso de reciclaje y luego, una vez que se termina toda la emulsión, estas retornan nuevamente a seguir transportando emulsiones asfálticas. Entonces, es eficiente también en términos de cantidad de equipos. Como ustedes verán, básicamente aquí lo que tenemos de equipo es una recicladora, una cisterna de agua y el tren de compactación y de perfilación que tenemos una motoniveladora, ¿no? ¿Ok? Esta es otra foto donde podemos ver incluso el material reciclado que se ve totalmente homogéneo, la apariencia totalmente recubierta con emulsión asfáltica. Inclusive esta es una foto mucho más de cerca donde ustedes ven pues el material oscuro, los agregados todos en un tamaño adecuado, no existen sobretamaños, eso también es importante. Por ello es importante en el reciclado ir viendo el tema de la velocidad de la recicladora, ver que todos los aditamentos de la recicladora se encuentran pues en perfectas condiciones también. ¿Ok? Aquí se puede observar de mejor forma el material inmediatamente después de haber pasado la recicladora y observamos una textura homogénea, la distribución de la emulsión asfáltica. Como les había comentado, observamos un recubrimiento adecuado tanto en la fracción gruesa como en la fracción fina, entonces observamos un material completamente cubierto por emulsión asfáltica. ¿Ok? Esta es otra vista ya después del perfilado con la motoniveladora, ya realizando la compactación. Una de las cosas muy importantes en este tipo de trabajos de reciclado es que es un trabajo muy rápido y se puede hacer incluso con condiciones de tráfico muy severos. Conforme ustedes lo han visto en el video, existen carreteras pues donde los niveles de tráfico son altísimos y no se pueden tener cerrados carreteras para poder hacer trabajos de rehabilitación o reconstrucción y todo ello. Entonces es muy complicado cerrar al tráfico. Entonces esta tecnología es una tecnología que nos permite hacer de manera muy rápida los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de este tipo de carreteras, donde nosotros prácticamente sin cerrar al tráfico, nosotros podemos hacer este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, utilizamos un carril donde estamos haciendo el servicio de reciclado y el otro carril prácticamente sigue siendo abierto al tráfico, entonces uno hace el control de tráfico y lo hace de manera eficiente, ¿no? Entonces aquí tenemos ya la compactación del material reciclado en esta otra fotografía y en el lado derecho ustedes pueden observar el material ya que fue reciclado en días anteriores y que está soportando un tráfico intenso. Entonces muchos dirían, oye, ese material se me puede ahuellar fácilmente con el paso de los vehículos. Cuando el reciclado está muy bien hecho, está muy bien compactado y todo ello, eso no tiene problemas. El material reciclado va a funcionar perfectamente bien. Es más, una vez que se termina de hacer el trabajo de reciclado y todo ello, prácticamente esto se abre al tráfico porque esto se realizan los trabajos por decir, hasta las 4 de la tarde, luego de ello es liberado al tráfico posterior de haber sacado todo lo que son los elementos de señalización y de seguridad vial, ¿no? Entonces, es una solución bastante rápida. Aquí ya tenemos, por ejemplo, igual toda la plataforma de carretera ambos carriles ya reciclado y que está siendo sometido al tráfico, ¿no? Eh, igual en esta fotografía podemos observar el lado derecho de la vía, que es el material que está soportando al tráfico, ya es una base reciclada, estabilizada con emulsión, donde observamos pues la base en perfectas condiciones, cero fisuras, completamente cerrada, un color mucho más oscuro, obviamente por la presencia de la emulsión asfáltica, ¿no? Y una cosa interesante es justamente lo que les quería mostrar de esta experiencia es el tipo de tráfico intenso que soporta el material que ya fue reciclado y que podemos ir haciendo ese trabajo en paralelo, o sea, sin necesidad de cerrar el tráfico. Esa es una de las cosas también muy importantes por las que se utiliza este tipo de tecnologías. ¿Ok? Este es el tráfico de una semana después en el mismo punto que habíamos reciclado y aquí observamos incluso después de una semana de tráfico intenso
Este es la base reciclada, estabilizada con emulsión. Observamos que tiene una cohesión muy buena, está soportando al tráfico perfectamente. Y inclusive sobre esta base no es que se haya colocado una imprimación asfáltica o algo así. Básicamente se realizó un riego de emulsión posteriormente a haber realizado el reciclado, un riego bastante fino de emulsión, simplemente para generar alguna cohesión en la superficie, nada más. Y con ello soportó al tráfico por un periodo de tiempo también superior a 30 días, ¿no? Entonces, esta es otra fotografía también que podemos ver del material totalmente reciclado soportando al tráfico. ¿Ok? Aquí igual se puede observar una imagen también. Y este es el material reciclado ya con esa capa de riego de emulsión superficial que les decía, simplemente para intertrabar cualquier material y generar pues una mayor resistencia también a la acción abrasiva de los vehículos. ¿Ok? La otra tecnología que les hablaba referente al tema de los reciclados era el tema de las mezclas asfálticas en frío 100% recicladas, ¿no? Y esta tecnología se utiliza mucho, pues, por ejemplo, para hacer bermas de carreteras, se utiliza para hacer trabajos de algunos accesos que salen de esas vías, de esas carreteras, donde obviamente no va a ser sometido pues a altos volúmenes de tráfico, entonces donde podemos utilizar una mezcla en frío 100% reciclada. Entonces es una alternativa de solución para ciertas condiciones de exigencias de tráfico, ¿no? Entonces, en ese caso igual que en el anterior, las mezclas en frío recicladas también podemos tomarlas desde dos puntos de vista. Uno, es decir, solamente el RAF, de repente utilizando una fracción de filler, que podría ser cemento o cal, simplemente como un llenante mineral, que podemos utilizar material 100% reciclado, 100% de RAF y con una cantidad de filler y emulsión asfáltica, y logramos un material reciclado en frío al 100%. La otra opción o la otra alternativa es pues tener el RAF, tener una arena chancada, triturada, que nos permita cubrir los espacios vacíos que nos va a dejar este material de RAF y el filler. Entonces, al igual que en el anterior caso del full depth, lo mismo pasa en este caso, o sea que colocamos un material de aporte para poder llenar e intertrabar mejor estos agregados o este material de RAF. Entonces, de la misma forma, igual se hacen los diseños y vamos a lograr también una mezcla asfáltica en frío 100% reciclada, ¿no? Entonces, cuando hacemos los diseños, obviamente vamos a tener el caso 1, donde obviamente se utiliza el material 100% reciclado, entonces estamos hablando de una gradación un poco más gruesa, conforme ustedes lo pueden observar, aquí en la curva granulométrica se pega mucho al límite inferior, está prácticamente sobre la línea del límite inferior. Sin embargo, en el caso 2, cuando ya adicionamos agregados o arena chancada, ya podemos llevarlos inclusive hasta asemejarlos al límite superior. Obviamente la idea de esto es mostrar los casos extremos, si me voy hacia el límite de los gruesos o si me voy hacia el límite de los finos para poder cerrarlo al máximo posible la mezcla. Entonces, obviamente uno puede aquí buscar un punto intermedio en donde no esté pues muy pegado ni al límite superior ni al límite inferior. ¿Ok? Dicho esto, el reciclado a frío de RAF es sumamente sencillo. Estos son acopios de RAF que provienen del tema de fresado de las carreteras. Entonces, en el acopio, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es básicamente eliminar los sobretamaños, es decir, el agregado que sea mayor a la pulgada o pulgada y media en realidad. Entonces se coloca una malla de aproximadamente entre 1,5 pulgadas a 2 pulgadas de abertura y se elimina pues los sobretamaños, ya sea utilizando una retroexcavadora, un cargador frontal o lo que fuera. Entonces, en otras palabras, estamos seleccionando el RAF, entonces estamos seleccionando el material. Esto en los Estados Unidos lo que se hace normalmente es pasarlo por un proceso de trituración y proceso de selección en las diferentes arandas, en las diferentes mallas, inclusive para formar la granulometría adecuada de acuerdo a las recomendaciones de la ARRA. ¿Ok? ¿Podríamos hacerlo eso? Claro que sí, podríamos hacerlo. Nosotros utilizamos en este tipo
El reciclado 100% a frío, siempre las recomendaciones que hace la ARRA, es decir, las granulometrías que establece también la ARRA, entonces son utilizadas en ello. Entonces, haciendo este trabajo de zarandeo, nosotros podemos encajar perfectamente el RAF dentro de esas gradaciones establecidas por la ARRA. ¿Ok? Una vez que tenemos ya el material seleccionado, zarandeado, lo que se hace es proceder a hacer la mezcla asfáltica en frío 100% reciclado. Y eso lo que normalmente se hace es en plantas de mezclas en frío o en plantas de suelos en algunos casos. Normalmente lo que se utiliza en el mundo son plantas de mezclas en frío. Sin embargo, en nuestro país, aquí en el Perú, no hay muchas plantas de mezcla asfáltica en frío. Es más, encontrar una planta de mezcla asfáltica en frío es, yo diría que es hasta cierto punto de vista complicado. Casi nadie usa plantas de asfalto en frío aquí en el Perú, porque somos un país que utiliza mucha mezcla asfáltica en caliente. No estamos acostumbrados a utilizar mezclas asfálticas en frío. Y solo usamos mezclas asfálticas en frío pues para hacer trabajos de bacheo o parchados. Y en algunos municipios al interior de nuestro país, donde hacemos pues la pavimentación de una calle o de dos avenidas pequeñas o cosas chicas, ¿no? Entonces, y en muchos de esos casos lo que hacen las mezclas en frío es utilizar un cargador frontal o un bobcat y hacer sus mezclas a veces de manera muy artesanal, lo cual tampoco no es lo más correcto. Entonces, una de las opciones que se puede utilizar también es el uso de los camiones micropavimentadores. Por ejemplo, este es un camión micropavimentador, porque finalmente un camión micropavimentador tiene un silo, tiene una bomba de emulsión que regula la cantidad de emulsión que nos va a dar la cantidad de emulsión, y tiene un pugmil, o sea, exactamente igual a una planta de asfalto en frío. Entonces, podríamos utilizar un camión micropavimentador, alimentarlo de RAF y inyectar la emulsión, inyectar el agua a través de las bombas de emulsión y bombas de agua que tiene el camión. Este tiene un pugmil muy potente. Entonces, en el pugmil se hace la mezcla y se produce la mezcla en frío 100% reciclado. ¿Ok? Entonces, ahí vemos todo el sistema. Aquí vemos el acopio de RAF, el zarandeo de RAF. Vemos el RAF ya zarandeado y el camión micropavimentador con una cisterna de emulsión haciendo la producción de la mezcla asfáltica en frío 100% reciclado. Y una vez que la mezcla es 100% reciclado, es acopiado en este punto. No sé si ustedes pueden observar, aquí se ve la mezcla mucho más oscura, mucho más negra que esta, que es el RAF, que está en estos puntos, ¿no? Entonces, de esa manera se puede producir, pues, grandes volúmenes de mezcla asfáltica en frío 100% reciclado. ¿Ok? Esas mezclas asfálticas 100% reciclados se pueden utilizar ya sea en la construcción de bermas, se puede utilizar, como les decía, en algunos accesos inclusive que vienen a la carretera, que de repente no tienen pues altos volúmenes de tráfico, donde pueden dar una serviciabilidad bastante interesante. Y estamos hablando pues de una solución bastante económica porque estamos reutilizando el material que había sido eliminado. Es más, esos materiales de RAF necesitamos colocarlos en botaderos especiales y todo ello, y a reutilizarlos, lo que estamos haciendo es evitar también el tema de tener que implementar botaderos especializados para el tema de tener estos RAF acumulados, ¿no? Entonces, ahora las cantidades de emulsión que se utilizan en este tipo de trabajos de reciclado en frío son porcentajes de emulsión bastante bajos. Estamos hablando de porcentajes de emulsión entre 2 a 3%. Entonces estamos hablando de porcentajes de asfalto residual también bastante bajo, porque aquí el asfalto mismo ya tiene un aporte. Obviamente ese asfalto, al estar envejecido, ya está mucho más rígido, y es por ello que les decía, las emulsiones asfálticas para reciclado, para este tipo de casos, por ejemplo, se formulan utilizando agentes rejuvenecedores, ¿no? Entonces ya el rejuvenecedor ya se puede colocar dentro de la emulsión asfáltica. Es más, ya se coloca en el asfalto y ese luego después se emulsiona, ¿no? Entonces ya va adicionado dentro de la emulsión. ¿Ok? Esta es una colocación de bermas con material 100% reciclado en frío. ¿Ok? Y eso es todo, señores.